Bueno, lo que vamos a hacer va a ser probar esta PlayStation 2 que no funciona. Colocamos un disco, colocamos, encendemos. Vamos a ver que no está funcionando. Apagamos. Bueno, las herramientas que vamos a necesitar a continuación son destornillador de 5 milímetros, uno de 4 y uno de 3. Además, por las dudas, un cúter y un pincel para limpiar en caso de que esté sucio. Y además, lo que es fundamental es tener un carro. Este es el mecanismo donde lleva el lente, los motores laterales, el rotor central. Un carro que sepamos que es nuevo y que esté testeado en otra Play 2, que funcione perfectamente. A continuación vamos a desarmar. Quitamos las tapitas. Para eso tenemos la ayuda del cúter. Se ve que esta consola ya ha sido desarmada anteriormente porque están todos los tornillos dañados. Bueno, esta parte la vamos a acelerar. Listo, ya quitamos todos los tornillos. Ahora le damos vuelta, abrimos para comprobar que no hay ningún disco adentro, tiramos así y se destapó. Bueno, por lo pronto vamos a tener que tener un poco de cuidado con tocar esta zona, que es la zona de la fuente de alimentación, y a veces nos puede dar un golpe eléctrico. Bueno, vamos a proceder a quitar primero este flex, después este. Ahora podemos levantar el carro, procuremos que el lente siempre esté en la parte de atrás. Acá tiene una pequeña trabita, desconectamos el flex, observamos que el flex esté sano, está sano, y vamos a quitar las gomitas, estas gomitas. Vamos a colocarla en el carro nuevo. Las gomitas son una especie de amortiguador para absorber las vibraciones. Ahora colocamos el lente. Este flex y el motor central. Aquí tenemos la Play con el carro nuevo colocado. Este carro nos sirve para testear, en este caso, si es problema del lector o si es problema de la placa, o puede ser otra cosa. Generalmente es problema del lector, por lo tanto, ahora al probar esta Play tendría que funcionar. Ahora vamos a probar un disco. Colocamos el disco, no la armamos porque tenemos que probar el lente. Le vamos a tocar en esta zona que se ve acá. Ahí tiene un sensor que es una palanquita, la apretamos con el dedo, presionamos el botón
Bueno, ahí parece estar leyendo correctamente. Parte del disco gira. Observamos la pantalla que el juego está funcionando. Bueno, vamos a ver qué es lo que está descompuesto del otro carro. Bueno, ya probamos el disco y funcionaba correctamente, por lo que vamos a proceder a retirar el carro que funciona. Vamos a colocar la play acá. Pues este es el carro que funciona, y ahora vamos a colocar el que no funciona. Hacemos una pequeña marca al lente para luego no equivocarnos. Y ahora lo que vamos a hacer, probar en primer lugar, vamos a probar el lente. Lo quitamos así. Este era el lente que no funcionaba, lo alejamos. Este es el lente que funciona. Vamos a probar el lente que funciona en el carro. Puesta, pero lo vamos a colocar cuando se deje. Ahí quedó. Colocamos el tornillo por seguridad. Quitamos las gomitas. Colocamos las gomitas. Bueno, traemos la play nuevamente. Colocamos el lente en primer lugar. Lo armamos. Bueno, ahora en caso que funcione, solo va a ser necesario colocar un nuevo lente y el play va a funcionar. En caso que no funcione, probamos pieza por pieza y retiramos el rotor. Generalmente cuando el rotor está roto, lo movemos y no gira. Ahora está girando. Porque está roto, se traba, queda duro, avanza así de a poquito. O cuando está roto, ponemos un lente nuevo y el motor lateral está roto, lo que hace es mover el lente hasta el extremo y empieza a chocar y hace rrr, y choca y choca y choca y no frena. Ese problema puede ser o que esté descompuesto el sensor del lente, pero como sabemos que este lente funcionaba, entonces puede ser que esté roto el motor lateral.
Por el momento vamos a probar solo lente. Colocamos el disco, presionamos el sensor de tapa. Este modelo tiene sensor de tapa solo en la botonera. Hay otros que tienen un sensor de tapa aquí atrás, pero aquí tiene solo los puntos de soldadura y no tiene sensor. Presionamos, encendemos. La play funciona. Vamos al monitor. Funciona correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos si el lente funciona pero los otros componentes están con una vida útil a punto de terminar? Bueno, apagamos y todos tenemos un disco que está muy rayado, que pocas plays lo leen. Bueno, ponemos ese disco y le damos play. Generalmente cuando no lee, el disco gira un poquito y se detiene, gira un poco y se detiene. Aquí está girando bien. Vamos a ver cuánto tarda en encender. Se lo tomó y aquí en la pantalla muestra todo el menú. Bueno, por lo pronto fue cambiar un lente y la play ya está reparada. Gracias.